Bienvenidos a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? Y saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. La Ley de Financiamiento es una iniciativa presentada al Congreso por el gobierno de Iván Duque para tapar el hueco fiscal en el presupuesto general de la Nación para 2019, un hueco que se calcula en 14 billones de pesos. El gobierno ha dicho que esta ley es absolutamente necesaria para poder financiar todos los programas sociales. Sin embargo, como todas las iniciativas de este tipo, se ha generado un inmenso debate. El punto central tiene que ver con el IVA, pues más productos de la canasta básica familiar serían gravados. Hoy les contaremos todos los detalles de la Ley de Financiamiento. La ley de financiamiento propuesta por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pretende tapar un hueco fiscal de 14 billones de pesos que hay en el presupuesto nacional. La presentación de esta ley, catalogada como una reforma tributaria, ha generado intensas polémicas y en un punto en particular, que es el de gravar varios productos de la canasta familiar con un IVA del 18%. Hoy en día el hecho de que la canasta básica familiar, el 47% no tenga IVA, representa un costo fiscal del orden de más o menos unos 65 billones de pesos. De acuerdo con cifras del DANE, el 61.5% de los colombianos ganan un salario mínimo o menos y solamente el 6.5% de la población ganan más de 5 millones de pesos al mes. Aquellos que ganan entonces cerca de 7 millones de pesos son considerados como personas con altos niveles adquisitivos o, por decirlo de otra manera, como personas ricas, y son ellos los que supuestamente compensarán el IVA. Luis Antonio Roballo vende productos cárnicos y tiene 3 hijos, y aunque su negocio siempre ha tenido buena clientela, el dinero no le alcanza y por eso le teme al incremento del IVA. La mayoría de clientela se va a perjudicar mucho porque una libra de carne un kilo de carne puede estar costando 12.000, le agregan el IVA, queda en el valor de más o menos 15.000 el kilo. Entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos? La pasamos a ras. La ley de financiamiento del gobierno contempla un subsidio de 51.000 pesos mensuales para algunas de las familias más pobres. Ahora, la pregunta que surge es, ¿estos subsidios que dará el gobierno serán suficientes comparados con los nuevos gastos? Una compensación de IVA de 51.000 pesos asume que una persona en mercado gasta 283.000 pesos al mes. La realidad es que las familias de menores ingresos gastan muchísimo más que 283.000 pesos en mercado para su consumo. Entonces esa compensación pues no les va, digamos, a devolver lo que en realidad van a gastar de IVA. El gobierno ha sugerido que quiere generar un sistema mucho más equitativo, es decir, que las personas de más altos ingresos paguen más impuestos y las de menos ingresos paguen menos impuestos. De ahí que el gobierno dice, oiga, por los 9.000 pesos que usted va a pagar más de IVA siendo una familia de bajos ingresos, mi idea es devolverle mensualmente alrededor de 26.000, o sea que usted incluso queda un poco mejor. Se calcula que el gobierno gastará en estos subsidios unos 2,6 billones de pesos al año y la base con la que inicialmente funcionará será la del programa Familias en Acción, base que estaría desactualizada. Entonces, si lo que vamos a utilizar es una base desactualizada con un subsidio que en muchos casos ha sido mencionado como más bien un subsidio regresivo, pues lo que vamos a tener es un gasto del Estado que no va a ser eficaz. 1.6 millones de colombianos se ganan el salario mínimo. Por supuesto que no podemos hablar de que la base de Familias en Acción va a cubrir a ese 1.6 millones de colombianos que se ganan el salario mínimo, más las familias de menores ingresos o en extrema pobreza que ya están dentro de Familias en Acción, que se contabilizan son 2.2 millones, pues porque entonces el dinero no alcanzaría de mucho menos. Pero, ¿y qué pasa con quienes ganan un salario mínimo pero que no pertenecen a Familias en Acción?
Aquel trabajador que gana un salario mínimo o entre 1 y 2 o 3 salarios mínimos y está formalizado no va a recibir ese tipo de subsidios, puesto que no pertenece al programa Familias en Acción, dado que ya está cubierto por los subsidios de las cajas de compensación familiar. Quienes eventualmente no se verían beneficiados incluso por algún tipo de ayuda del gobierno, y que no son de ingresos muy altos, cerca de 8 millones de colombianos. Para estas personas claramente, ahí es donde algunos han dicho que un esfuerzo muy grande sí termina recayendo sobre la clase media. Y en Colombia ser clase media es estar entre un salario mínimo y menos de 3 millones de pesos. Es decir, que obviamente esa inquietud y esa preocupación que tienen es completamente legítima y válida. Él es Javier, trabajaba como pescador en el Magdalena, pero en el 2004 fue desplazado por paramilitares. Llegó con sus 2 hijos a Bogotá a vivir de la caridad de la gente, pero con el tiempo logró montar un negocio informal de fruta. Madruga todos los días a las 3 de la mañana a comprar las mejores frutas que después sale a vender. Vea cómo vivimos ahora, lo que nos ganamos no nos alcanza. ¿Cómo nos vamos a acomodar? ¿Será peor? Imagínense. ¿Cómo fuera uno trabajando ganándose un mínimo, si un mínimo nada más alcanza para pagar un arriendo? Gana aproximadamente 800.000 pesos al mes, con lo que tiene que pagar sus gastos y surtir su negocio. Como pude, por ahí con las uñas, conseguí que es un negocio de frutas. Saco fiados, les presto a los gota a gota, surto, les pago a ellos, de ahí saco 500.000 pesos que pago en arriendo, fuera de servicios, más 200.000 pesos en servicios, pago 300.000 pesos mensuales en transportes. Y así es la vida, aquí llegamos a las 5 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Vive al ras, por lo que ahora la incertidumbre se apodera de él por la posible extensión del IVA a toda la canasta familiar, porque asegura que simplemente no le alcanzaría. Tengo todavía 2 niños pequeños, yo no convivo con mi señora y hay veces me llaman de que les mande y yo, ¿de a dónde les voy a mandar? Si a veces me veo apurado hasta para subsistir yo. Si desayunamos no almorzamos, si almorzamos no comemos. Un subsidio de 50.000. Yo me gasto con mi compañera diario 10.000 pesos de transporte, al mes son 300.000 pesos. ¿De qué nos puede servir eso? ¿Quién tiene que pagar esa rebaja? Ahí viene el veneno de la reforma tributaria. Lo tienen que pagar los más pobres, porque los 11 billones que piensa quitarle de impuestos a los más ricos los tienen que pagar los pobres y la clase media en la canasta familiar. Algo similar pasa con Uber Hernán Cárdenas, quien tiene un puesto de huevos desde hace 25 años. Él está a cargo de su familia. Ahorita estamos pasando un momento muy difícil, o sea, la situación está muy dura. Ya la gente no vende a comprar por lo que están molestando con el incremento del IVA. Entonces ya la gente casi no viene porque todo está caro, todo está subiendo, la mercancía está subiendo, los huevos están subiendo. Casi no le alcanza para pagar los servicios ni el arriendo del espacio en el que tiene su negocio. Si lo aplican, créeme o sea, no aguantamos, nos explotamos más de uno. Uber Hernán y Javier son algunos de los colombianos que por su situación no están de acuerdo con gravar con IVA más productos de la canasta familiar. Otro de los grandes interrogantes que deja la ley de financiamiento es ¿de dónde saldrán los recursos para la devolución anticipada del IVA? La ley de financiamiento ha planteado que se va a hacer la devolución anticipada del IVA y se va a hacer bimensual. Eso equivaldría que antes del primer trimestre del año que viene, antes del primer trimestre del 2019, habría que devolver al menos 450.000 millones de pesos. La gran pregunta es, si el Estado no tiene dinero, ¿cómo va a financiar esos 450.000 millones? Según el gobierno, no hay recursos y el faltante en el presupuesto podría dejar algunos programas sociales sin financiación. El presupuesto para el 2019 aumentó en el gasto de funcionamiento del Estado en 14 billones de pesos, que es una cifra prácticamente similar a la que busca tapar el gobierno con la ley de financiamiento. Entonces, ¿de dónde más se podrían sacar estos recursos? ¿Es absolutamente necesaria el IVA en toda la canasta familiar? Que el dinero para financiar el Estado está en 25 billones que existen de evasión fiscal, de los cuales 13 billones son de IVA, 8 billones de elusión de impuesto a la renta y 2 billones de evasión de impuesto al consumo. Además, en el exterior hay bienes de colombianos en el exterior que valen 60 billones de pesos y que no están declarando ni un solo peso en Colombia.
Una solución para varios expertos sería balancear las cargas tributarias y atacar contundentemente la evasión fiscal para generar los recursos que se necesitan. Y aunque los elementos criticados de esta ley han sido varios, según expertos, también tiene elementos positivos. Otro elemento importante de cómo esta reforma puede ser positiva o empieza a dar los pasos en la dirección correcta es reducir el impuesto a las empresas. ¿Por qué es importante reducir el impuesto a las empresas? Principalmente porque si uno mira lo que viene pasando en los últimos 4 o 5 años en la economía colombiana, la producción de las empresas no está creciendo mucho, pero han venido aumentando los sueldos. Luego, el margen de las empresas, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, se han reducido sustancialmente. Son las que más empleo generan además en Colombia. Si nosotros no logramos generarle un alivio a los empresarios, lo que nos podemos enfrentar es a que a la vuelta relativamente de un par de años empecemos a ver que las empresas no solo no contratan, sino que despiden gente. Lo cierto es que cualquier reforma tributaria tiene sus pros y sus contras, y generar solo un impacto positivo para todo el país es casi imposible. Por ejemplo, Marta Henao, una humilde vendedora informal, cree que de aprobarse estos nuevos impuestos afectarían su ya apretada economía. Todo está carísimo, hay veces no da para surtir, entonces nos gustaría que cambiara un poquito toda la economía. Por más de que ahorre, sume y reste, la plata no le alcanza y vive al límite. Y si ahora el IVA incrementa, la gente probablemente le comprará menos. La situación está un poquito dura, las ventas bajas, ya todo tan caro, ya casi la gente todo lo traen de la casa, el almuerzo. Seguramente en su tránsito por el Congreso la ley de financiamiento sufrirá cambios y habrá que esperar qué es lo que aprueban representantes y senadores. Repito, esta reforma no es perfecta, tiene bastantes debilidades. Sin embargo, empieza a ser una reforma que empieza a solicitar por lo menos ese análisis de que va en el camino correcto. ¿Podría el gobierno jugarse hacer una reforma más completa, más perfecta? Yo creo que sí, pero en ese caso habría que decirle a quienes oponen a esta reforma que le digan al gobierno cómo la termina de complementar y de fortalecer. Lo único que sí sería muy grave para Colombia es, oiga, quedémonos como estamos. Como estamos bien, no movamos nada, que todo siga igual. Eso, a mi juicio, sería un error catastrófico. Por ahora es innegable que el proyecto genera incertidumbre entre millones de colombianos que lo que más anhelan es un cambio positivo en el país que les permita tener una vida más tranquila. Esta ley no ha sido aprobada todavía en el Congreso y aunque el gobierno de Iván Duque le apuesta completamente al proyecto presentado, la verdad es que varios sectores políticos del país han mostrado su inconformidad con algunos puntos de la iniciativa de financiamiento. En las próximas semanas, el país conocerá el futuro del proyecto. La discusión en el Congreso no está fácil. El propio Partido Centro Democrático y su jefe máximo, el expresidente y senador Álvaro Uribe, ha pedido no gravar con IVA más productos de la canasta básica familiar. Sin embargo, el presidente Duque ha sido claro en señalar que si esta ley de financiamiento no pasa en el Congreso, se verían amenazados todo tipo de programas en educación, salud, infraestructura, implementación de la paz, entre otros. Momento de nuestra segunda historia. Con el objetivo de fortalecer los procesos creativos de artistas urbanos y transformar los muros de sectores fríos y grises como la zona industrial de Puente Aranda, la Alcaldía de Bogotá ha impulsado el graffiti como una expresión artística propia de la ciudad, con la que se busca embellecer bajo parámetros de respeto y concertación pública. Distrito Graffiti es una de las estrategias para impulsar la cultura del arte urbano, una feria que se ha unido a las muchas que engalanan de arte a la capital del país y con la que además se pretende impulsar otro atractivo turístico de Bogotá. ¿Cómo ha sido el proceso de reivindicación del graffiti hasta convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad? Les contamos en la siguiente nota. Una galería a cielo abierto. Esa es hoy la que existe en el sector industrial en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá,
gracias a una idea que surgió hace varios años y que se materializó a partir de 2016 como parte de la agenda artística que ofrece la capital del país, Distrito Graffiti. La idea era muy puntual, construir un escenario para facilitar la práctica, para elevar el nivel de la práctica, para que año a año se fuera incrementando el número de murales y adicionalmente para que se generaban evidencias para que el sector privado ya con el tiempo empezara a apoyar el arte urbano. Distrito Graffiti es hoy una de las ferias de arte que se realizan periódicamente en la ciudad y que congregan con apoyo público y privado desde reconocidos galeristas a nivel mundial hasta desprevenidos transeúntes que se ven inmersos de repente en una ciudad en la que durante una semana se ve, se siente y se respira creatividad. Distrito Graffiti es un plan. Distrito Graffiti es un plan que tiene como base un recorrido por más de 70 murales ejecutados por más de 85 artistas en los cuales podemos ver arte internacional, arte de distintas partes de Colombia y arte local. Un plan al que se invita a los ciudadanos en un sector que nunca tuvo una vocación artística como tal, y es que por mucho tiempo, antes de convertirse en una apuesta artística y turística para la ciudad, el graffiti fue asociado por muchos al vandalismo y a la marginalidad. Creo que hay más, digamos, validación social de lo que ocurre cuando los dos están de acuerdo, el que está dentro de la pared, el que está por fuera, y lo que hemos hecho, el año pasado hicimos más de 140 obras, es poner ese acuerdo pues, visible, generar un inventario de superficies autorizadas por gente interesada en tener obras en sus fachadas o en sus culatas, y creo que esto ha ido incrementando el interés del público sobre el tema. Es así como con aerosoles de muchos colores se da vida a las paredes de las zonas más grises de la ciudad. Nosotros hacemos obras más conceptuales, algo con un concepto detrás, con un trasfondo, algo que nos permita ir más allá. Entonces tratamos de que nuestras intervenciones tengan eso, una denuncia, hablar de un tema en particular, algo que está pasando. Nicolás es artista urbano, se dedica a pintar murales hace 10 años. Sagrada es la obra con la que participó en Distrito Graffiti 2018. El colectivo UMS Street Art al que pertenece tiene una motivación y es la de transformar el espacio público. Tiene una particularidad el graffiti, es que muchos de los grandes artistas que tenemos aquí en la ciudad y en el mundo también son totalmente empíricos, no tuvieron que pasar por una academia. Y no porque no quisieran, sino porque tampoco tuvieron la oportunidad de presentarse en una academia para poder mejorar sus habilidades en el tema. El primer graffiti que nosotros pintamos fue un Salvador Dalí que hicimos en la calle 75 con carrera 30. Fue un formato demasiado pequeño, era como una puerta más o menos, y pues digamos que estábamos experimentando, no teníamos un tema en particular, solo como que nos gustó trabajar un personaje en particular y ese fue el primero que nosotros hicimos. Desde entonces, su pasión por el muralismo fue creciendo y con la de él, la de muchos otros artistas en Bogotá, en donde hoy hay un movimiento que se hizo sentir y escuchar. Igual venía un esfuerzo mancomunado de mucha gente trabajando por generar esos espacios y en la institucionalidad yo creo que también se dio cuenta que esto era una herramienta de grandes transformaciones que tenía un carácter particular, que era un carácter democrático, que todo el mundo podía disfrutar, que no tenías que ir a una galería para poder disfrutar de una obra, sino que pues la tenías en tu cotidianidad, pasando por el Transmilenio, podías ver una obra o caminando hacia tu trabajo o hacia tu colegio. Fue en escenarios como la calle 26 donde empezaron a permitirse los murales de gran formato. En 2015 se creó formalmente el Comité Distrital para la Práctica Responsable del Graffiti y se reguló esta actividad. Gracias a ello, hoy se concerta con las entidades distritales qué murales se quieren pintar en Bogotá y se gestionan los permisos para hacerlo. Fue así como, en una suma de disposiciones, Bogotá fue convirtiéndose en un referente del arte urbano en Latinoamérica. Porque Bogotá está dentro de las 10 ciudades del mundo con mayor oferta de arte urbano en este momento y creo que con la inversión que ha hecho la Alcaldía de Bogotá, sobre todo en 2017, es posible que hayamos subido en la posición que ocupábamos, que es la posición número 7, entre las 10 ciudades más importantes del mundo en ese tema. Bogotá es teatro,
por el Festival Iberoamericano de Teatro. Bogotá es montañas por su geografía, pero hoy en día Bogotá es graffiti. Si tú te metes a internet, te vas a dar cuenta que hay 7 u 8 tours de graffiti. Bogotá es una ciudad con una pulsión muy fuerte, con unas tensiones muy evidentes, y creo que el graffiti ha sido la forma en que esto ha respondido a esa tensión, a ese estado de las cosas que a veces está entre lo inexplicable, entre lo inverosímil. Ahí empieza a suceder el graffiti. Hoy son 4.000 metros cuadrados intervenidos en la ciudad y una inversión anual que en 2017 superó los 2.000 millones de pesos para incentivar un arte que quienes lo generan lo consideran la más democrática de las expresiones artísticas, una expresión que simplemente está al alcance de todos. Digamos que ha sido un proceso de evidencias, de decirle al sector privado, mire, préstenos sus muros, ayúdenos, y sobre todo ha sido también una labor de mucha constancia de las entidades públicas y de arte, Secretaría de Cultura y Alcaldía Mayor en creer en Distrito Graffiti. Creo que todo lo que tiene que ver con el arte en la calle y digamos la expresión cultural en la calle es individual, digamos es una perspectiva del mundo, así trate de iniciativas que se pueden hablar como colectivas, sociales, políticas o con otras intenciones. Creo que sí es una expresión absolutamente individual, por eso no se puede hablar mucho de un gremio, por eso no se puede hablar mucho de un conjunto, porque todos tenemos como unas intenciones personales. Desde hace 8 años, Marcela vive del muralismo, aunque su interés nació mucho tiempo atrás cuando era estudiante universitaria. Entonces escribía frases, tenía un tinte como feminista, entonces escribía como antes muerta que precaria, y así, con esa época pues escribía cosas, pero era como muy poquito. Su maternidad y el propósito de dedicar tiempo a su hija la llevó a emprender y crear lo que hoy son sus 2 proyectos artísticos. Perversa es uno de ellos. Son patos con 4 o 5 ojos, monstruos con 3, gatos con 1 ojo, sí, o sea, ese es para infancia. Y tengo otro proyecto que arrancó hace 2 años, cumple mañana 2 años, 9 de noviembre, que se llama Ven, Seremos. Es un proyecto en donde hago unas frases que dicen no estás sola, no te rindas y sin miedo. Y pues con la linecita de Ven, Seremos. Frases que ella misma quería leer en la calle y que pensó muchas otras personas quizá también querrían. Bogotá es nuestra y no es de la publicidad, Bogotá no es de los fondos grises, Bogotá no es de las administraciones, Bogotá es de los ciudadanos. Y pues creo que por eso se pinta tanto y por eso la gente también le gusta y se siente como feliz. Me gustaban mucho los personajes de Disney, las brujas de Disney, que digamos un poco en sí sentido, ellas querían mantener su poder y su estructura como el reinado natural, digamos naturalizado de la monarquía y la Edad Media, pero como eran mujeres solas estaban mal, eran unas brujas y entonces yo decía, no, pues sí, listo, perversa, yo soy perversa, lo siguiente. La administración de Enrique Peñalosa ha dado de esta forma un impulso grande al arte urbano responsable. Hoy este es considerado más que un problema, un medio para recuperar y embellecer espacios públicos que antes pasaban inadvertidos. Llegamos al final de Bogotá a Fondo, nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.